Predomina en México después de la conquista española. Fue originada en la metrópoli de España durante todo el virreinato y también después de la independencia, hasta los años 40 del siglo XX, por razones tanto políticas como sociales. Durante el periodo colonial también numerosos esclavos capturados en África fueron llevados a México durante el siglo XX. A la inmigración que aumentó la variedad y comenzó a incluir a los ciudadanos de otros países europeos y asiáticos. También durante el siglo XX, México recibió a refugiados políticos de todo el mundo, principalmente a países latinoamericanos bajo regímenes dictatoriales y reprimidos de franquismo español. A partir de 1990, en el marco de la globalización y el TLCAN, la inmigración a México fue crecido notablemente, sobre todo Estados Unidos, Canadá y países de América Central. ¿Ya? ¿Sí? Sí, Ah, iniciado el siglo XXI hubo cambios importantes en la política de México que repercutieron en el incremento de residentes y naturalizados extranjeros. México no ha sido un país de destino, como los Estados Unidos, pero tiene una importante ubicación geográfica y estratégica. Al tomar posesión de su mandato, Felipe Calderón Hinojosa mencionó que buscaba dentro de su gobierno más México en el mundo y más mundo en México, lo cual fue entendido como una apertura comercial mucho más dinámica con el exterior que dentro del país. A pesar de las desigualdades sociales de los mexicanos, este país norteamericano ofrece grandes posibilidades de convertirse en millonario, siendo un atractivo de la inmigración extranjera debido a un número mayúsculo de consumidores en todos los rubros. Hasta los productos más sofisticados y lujosos son comprados en el país, superando a todas las naciones latinoamericanas en la venta de artículos de vanidad. El México del siglo XXI ya no se caracteriza por una vieja tradición de asilo y refugio, sino más bien por el comercio o un país obligado o el territorio por tiempo indefinido para después inmigrar nuevamente con rumbo a los Estados Unidos. Durante los festejos del Bicentenario hubo cambios memorables sobre la presencia de las comunidades extranjeras que residen en México. En la madrugada del 16 de septiembre de 2010, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en la ciudad de Dolores Hidalgo, suprimió las frases de Miguel Hidalgo de muera el mal gobierno y mueran los gachupines, para erradicar la discriminación hacia los españoles. En el desfile militar de la Ciudad de México fue evidente la presencia de 16 delegaciones militares extranjeras con fuerte presencia en territorio mexicano a través de sus ciudades residentes y nacionalizados mexicanos. México es el país donde más ciudadanos estadounidenses viven en el extranjero, fuera de los Estados Unidos, y conforman el 75% de la inmigración de este país. Centroamericanos y caribeños. El número de centroamericanos y caribeños inmigrantes a México está aumentando en la actualidad debido a diversos factores, como la crisis económica, oportunidades de vida, la situación política como el refugio y el asilo, la transmigración, entre otros. La mayor parte por la difícil situación política que sufren para ingresar a los Estados Unidos, excepto los provenientes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y su cruce por territorio mexicano hacia el borde fronterizo. Los cubanos son el grupo más numeroso entre ellos, pero hay comunidades de dominicanos, puertorriqueños, jamaicanos y haitianos. La colonia más grande de puertorriqueños reside en la ciudad de Guadalajara. Además, en León ha subido gradualmente la inmigración cubana. Europeos. Durante el Segundo Imperio Mexicano, la invasión francesa por parte de Napoleón III y la época del Porfiriato y tras la Guerra Civil Española y las dos guerras mundiales se produjo una llegada de inmigrantes del viejo continente. La inmigración francesa durante la intervención francesa, el Imperio Mexicano y el Porfiriato fue importante en México, siendo el lugar de mayor afluencia en Monterrey y Guadalajara, ciudades que tienen la mayor población de ascendencia francesa y española en el país. Este fenómeno ocurrió a menor grado en el resto del país, principalmente en la Ciudad de México, Toluca, Puebla, Veracruz, Pachuca y León. Posteriormente, miles de pobladores europeos, principalmente ingleses, pero también franceses, alemanes, irlandeses, italianos, españoles y rusos inmigraron a México para dedicarse a la industria minera y cuyos descendientes aún residen en estos estados mineros de México. Los lugares con mayor afluencia inglesa fueron los estados de Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas y parte de la Ciudad de México. Después de la Revolución Mexicana,
pacificado el país en la década de los años 20 y 30 del siglo XX, llegaron judíos que huían de las persecuciones en Europa, así como comunidades de Mola- Volcanes. molocanes rusos expulsados por el zar Nicolás II, menonitas alemanes que vivían en extinta Unión Soviética, originalmente invitados por la Catalina de la Grande a establecerse en Rusia y que siglos más tarde se vieron obligados a huir de las persecuciones y purgas de Stalin, así como miles de refugiados españoles. Los europeos siguen siendo un gran importante inmigrantes que han permanecido en México por mucho tiempo, aunque ya habían sido superados por los Estados Unidos en el año 2000. Para el año 2005 los españoles, alemanes y franceses aumentaron considerablemente. Se sintieron atraídos principalmente por el comercio y la industria o empujados por la inestabilidad geopolítica de sus países de origen. Se concentran generalmente en las grandes urbes como lo es la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tampico, o las comunidades italianas y alemanas en Puebla de Zaragoza, Heroica Matamoros, Chiapas y Veracruz. También algunas otras regiones como en el noroeste de la República, caso de los menonitas. Los grupos de mayor importancia dentro de los procesos históricos mexicanos, desde tiempos coloniales hasta la actualidad, son los españoles, alemanes, franceses, italianos, ingleses, irlandeses, polacos, portugueses, rusos y suizos. Sin embargo, hay, otras comunidades de origen europeo: serbios, holandeses, belgas, croatas, búlgaros, romanos, lituanos, ucranianos, albaneses, turcos, checos, húngaros, austriacos, eslovenos, irlandeses, montenegrinos, macedonios, moldavos, Y entre otros. entre otros. Los sudamericanos representan uno de los principales flujos de inmigrantes en México. El fenómeno inmigratorio se ha visto reflejado por diversos motivos. Los primeros llegaron entre los 70s y los 80s huyendo las persecuciones en sus países, como fue el caso de los argentinos, chilenos, uruguayos, peruanos y colombianos. Sin embargo, la crisis económica y las nuevas oportunidades laborales han sido, entre otras causas, la motivación inmigratoria al territorio mexicano. Los sudamericanos que más han emigrado a México han sido los argentinos y colombianos, que han llegado principalmente a la Ciudad de México y de León. Algunos sudamericanos con alto grado de especialización educativa buscan conseguir becas en universidades mexicanas, principalmente en la Ciudad de México, como la UNAM y la UAM, mismas que le sirven a la plataforma para transmigrar a los Estados Unidos o Europa. Asiático. Cuando la corona española conquistó a los filipinos, se estableció una corriente de transporte y comercio entre las Filipinas y Nueva España, por los puertos de Acapulco, Manzanillo y San Blas, a través de la Nao de China. Llegaron entonces a México los primeros asiáticos, de origen chino, filipino, indonesio y malayo. Existen comunidades arraigadas de inmigrantes chinos en la Ciudad de México, Tijuana, Mexicali, Ensenada, La Paz, Hermosillo, Mazatlán, Tepic y Puerto Vallarta. Actualmente la inmigración china y vietnamita ha aumentado gradualmente en León y en cierta parte de la coreana de Monterrey, específicamente en Corea del Sur. Africanos. Los primeros africanos de raza negra llegaron en el siglo XVI, traídos por los españoles en calidad de esclavos para que trabajaran en las minas, dado que los indígenas no tenían la resistencia física que se necesita para trabajar las jornadas. Eran principalmente de etnia yoruba o mandinga. Se fundaron poblados como Yanga, en el actual estado de Veracruz, donde la mayoría de los habitantes eran predominantes de raza negra. Los africanos trajeron influencias negras en la música mexicana, como los sones y los fandangos. De hecho, diversos instrumentos musicales fueron traídos por los esclavos, tales como la marimba de Chiapas, las mandíbulas de animales que se tocan en la danza de los diablos de la costa oaxaqueña, las danzas de negritos o sones de sotavento en Veracruz y los pasos de algunos bailes regionales. Muchos de los africanos se fueron estableciendo en la región del sur de México, hoy denominada Costa Rica, o entre los estados de Guerrero y Oaxaca. En esta zona del país la población local tiene fuertes rasgos negros y predominan sobre todo en municipios que bordean la costa, tales como Marquelia, Coajinacuilpa, Pinotepa, Nacional, hasta la laguna de Chacagua, cuyos habitantes han sido nombrados como morenos, negros, afromestizos, afromixtecos, afromexicanos, afroindígenas y o afrochaqueños.